Una de las cosas que entendemos al leer las Escrituras es que Dios es un Dios de restauración. De eso se trata la redención. Dios ha restaurado nuestra relación con Él. Y si Él ha hecho mucho para restaurar lo que es grande, ¿no crees que Él quiere encargarse de las cosas menores? Lo que hayas perdido en la vida, tal vez fue tu salud, tal vez tu sentido de propósito, tal vez fue tu energía, tal vez fue tu trabajo, no lo sé, pero sí sé esto, que Dios es un Dios de restauración y Él nos cuidará. Aún nos abre puertas que ningún hombre cerrará. Él cierra puertas que deben estar cerradas y otros quieren abrir. Y Él quiere ayudarte, se preocupa por ti. ¿Experimentas pérdida de algo en tu vida? Escucha, Dios es un restaurador. Atención, hablaremos sobre eso. Estoy aquí en la Tierra Santa. Vamos a seguir los pasos de Jesús y vamos a llevarles la palabra a diferentes áreas donde Jesús caminó. Creo que va a ser una bendición para ustedes. Esta idea de llevarles la palabra de los lugares donde pasaron los acontecimientos, creo que será esclarecedor, así que no se vayan. Hay una historia reveladora que se cuenta en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 1. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús le dijo: no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Y el leproso es como muchas personas que creen que Jesús puede, pero no están seguros de si quiere. Sabía que él podía, pero no sabía si quería. El leproso le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y creo que Jesús respondió la pregunta para siempre: yo sí quiero. Él quiere hacernos íntegros, Él quiere limpiarnos. Y escuchen, la fe real toma dos cosas. No solo debes creer que Dios puede, también hay que creer que Él quiere. Y podrían hablar con cualquier pecador en la calle y decir: oye, ¿crees que Dios puede sanar? ¿Crees que puede hacer milagros? Y Él te dirá: sí, es lógico, porque es Dios. Claro que sí, pero no significa que tenga fe. La fe no solo es creer que puede, sino creer que Él quiere. Digamos que le digo a todas las personas en mi vecindario: oigan, en serio quiero comprarles a todos un auto nuevo. Ellos dirán: es genial, Bayless, pero no se emocionarán. Y yo diré: no, en serio, quiero hacerlo, está en mi corazón, me encantaría hacerlo. Ellos dirán: es maravilloso, Bayless. Tal vez crean que quiero, pero sabrán que no puedo, no es suficiente base para la fe. Por otro lado, si hubiera un multimillonario que llegara al vecindario y dijera: oigan, chicos, yo podría comprarles a todos en el vecindario un auto nuevo, dirían: vaya, es maravilloso, sabemos que sí. Aún no es base para la fe. Ellos saben que Él es capaz, pero no están convencidos de que quiera. Pero si Él viniera y dijera: saben todos aquí, puedo comprarles un auto nuevo y quiero hacerlo, hagan fila, vaya, habría una locura para hacer fila, porque de pronto hay base para la fe. Y cuando se trata de que confiemos en Dios, no es cuestión de creer que Él puede, sino también creer que Él quiere. Y creo que Dios demostró su voluntad hacia nosotros, al grado máximo de enviar a su Hijo. Las Escrituras dicen que Él no escatimó ni a su Hijo. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente todas las cosas? Amigos, Él no quiere solo responder tus oraciones, sino que quiere cumplir todo lo que dijo en su palabra. Esta es una copia de lo que Él quiere. Leeré los versículos 16 y 17 del mismo capítulo, Mateo 8. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con una orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Hizo lo que hizo para cumplir su palabra. La palabra de Dios es una revelación de su voluntad. Él no solo puede
también quiere. Y si lo encuentras como promesa, si lo encuentras declarado en la palabra de Dios, amigo, es una declaración del deseo de Dios, es una declaración de su voluntad. Así que no solo creamos que puede, también creamos que Él quiere. Hola, estoy en el mar de Galilea, donde muchos acontecimientos diferentes de las Escrituras se desarrollaron. Quiero leerles uno de ellos, que está aquí en Mateo capítulo 8. Jesús tenía grandes multitudes a su alrededor y dio un mandamiento a sus discípulos para que se fueran a otro lado. Y luego dice en el versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, y las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Es algo interesante. Leemos en la Biblia sobre Jonás, quien estaba escapando del llamado de Dios. Iba a ir a Tarsis, la moderna España. Estaba tan lejos como se podía ir desde donde él estaba. Y el Señor envió una tormenta a él. Tuvo una tormenta porque desobedeció a Dios. Pero aquí tenemos a los discípulos. Estaban diciendo exactamente lo que Jesús les dijo que hicieran y terminaron en medio de una tormenta. ¿Qué pasó con eso? Bueno, a veces puedes entrar a una tormenta por desobedecer a Dios, pero el hecho de que estés así no significa que estés haciendo algo malo. De hecho, puede ser la evidencia de que haces algo que está bien. Ellos hacían exactamente lo que Jesús les dijo. Estaban en el bote con él y estaban en la tormenta. Y claro, él calmó la tormenta. Estaban impactados. ¿Quién es él? Y no fue la última vez que experimentaron una tormenta en el mar. Creo que en el capítulo 14, Jesús despidió a las multitudes y les dijo que fueran primero que él al otro lado del lago. Y luego él fue a la montaña a orar, y a medianoche estaban en medio de una tormenta. La Biblia dice que el viento era contrario, había olas a su alrededor, y Jesús fue a ellos. Eran como las 4 de la mañana, fue caminando sobre el agua. Los había visto luchando, y para crédito de ellos, lograron mantener la proa de la barca en el viento contrario. Tal vez no tenía sentido. Ellos pudieron haber girado y regresado a su punto de origen, pero siguieron avanzando porque Él les dijo que fueran al otro lado. Escuchen, tal vez están en una tormenta. Sigan haciendo lo último que el Señor les dijo que hicieran. Sigan con la proa de su bote hacia el viento, porque, amigos, Jesús irá a ustedes. Él es el rescatador. Y tal vez dijeron, ¿qué rayos sucede? Dios sabe qué está pasando, no le importa, porque estoy haciendo lo que Él me dijo que hiciera. Bueno, amigos, vivimos en un mundo contrario, nadamos contracorriente en un mundo corriente abajo. Y a veces cuando obedeces a Dios y haces exactamente lo que te dijo que hicieras, habrá fuerzas contrarias que intentarán hacer que gires y vuelvas al otro lado. Pero quiero animarte a que sigas adelante. Jesús irá a ti. Y de nuevo, la historia que leímos en el capítulo 8, me encanta que ellos dijeron, ¿quién es él? A veces debemos darnos cuenta de quién está en el bote con nosotros. Podrían estar en una tormenta en su matrimonio ahora, tal vez en una tormenta financiera, en una tormenta física, tal vez con sus hijos, su vida está de cabeza. ¿Quién está en su bote? Si Jesús está en tu bote, amigo, todo va a estar muy bien. Yo he andado con Él por más de 40 años. Y créanme, he tenido mi porción de tormentas. Él ha sido fiel conmigo, continuamente y siempre. Él no siempre llega en el momento que nos gustaría, pero, amigos, siempre llega. Recordé esta mañana sobre cuando finalmente pudimos edificar y mudarnos a las nuevas instalaciones. Fue una locura por años. Antes de eso predicaba 7 veces cada fin de semana. Teníamos reuniones de extensión también, regresábamos a personas cada semana y finalmente llegamos y construimos un edificio donde cupieran todos. Y en el momento en que lo obtuvimos, a la semana de llegar ahí, la economía en California, donde estamos, se colapsó. Miles de personas perdieron su trabajo y ahora teníamos este enorme presupuesto, este enorme pago de préstamo.
Y muchas personas en la iglesia perdieron sus trabajos. Fue un tiempo difícil, pero Él nos sacó de la tormenta. Él te sacará de tu tormenta, amigo. Él te acompañará. Y solo quisiera animarte de nuevo. Y hoy estoy aquí en el mar de Galilea, y esto me recuerda la fidelidad de Jesús. Él va a ser fiel en tu vida. Confía en Él y ve lo que Él puede hacer. Estoy aquí en la sinagoga de Capernaum. La que construyeron aquí fue a finales del siglo IV, pero está encima de la que muy probablemente fue donde Jesús enseñó. Y hay una historia en Mateo capítulo 8. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo estoy bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ve y vienen, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La historia continúa. El siervo fue sanado. Y esto es interesante. Si pones todos los evangelios juntos, el centurión envió representantes a su nombre. Él no fue con Jesús personalmente. Él envió a los judíos, construyó una sinagoga aquí en Capernaum. Es muy probable que fuera en este lugar donde estamos en este momento. Y su siervo estaba al borde de la muerte. Ese hombre se preocupó por su siervo, algo que era tal vez muy raro para un soldado romano en autoridad en esos días. Pero él envió personas a Jesús sin saber que Jesús iba a ir o no. Jesús en ese tiempo de su ministerio tal vez estaba en la cima de su tiempo cuando las multitudes lo seguían, y de pronto esta pequeña delegación de judíos llegó y le dijo, oye, hay un centurión romano, es alguien bueno, construyó esta sinagoga y te pide que vayas a sanar a su siervo. Y tal vez los discípulos pensaron, en absoluto Jesús irá a sanar a una sola persona. ¿No ven las multitudes a su alrededor? Y un comentario que leí estima que desde donde Jesús estaba en ese tiempo eran unos 30 kilómetros de distancia donde el centurión romano vivía, y Jesús dijo, sí, yo voy. Se alejaría 30 kilómetros de su camino para mostrar su voluntad de sanar. Ahora imaginen al centurión, estaba en casa, solo sabía que Jesús tenía la capacidad de sanar, escuchó historias. Tal vez alguno de sus siervos dijo, sí, me envió a la ciudad a comprar cosas y estando ahí vi que un hombre ciego fue sanado, y alguien más dijo, sí, oí la historia, oí eso. Entonces él envió por Jesús simplemente con la base de que sabía que era capaz. Jesús viajó 30 kilómetros, la jornada de un día, y el centurión debió estar caminando de un lado a otro, de un lado a otro. Y luego algo raro pasó. Cuando vio a Jesús a lo lejos desde su casa, envió a alguien y dijo, oye, no te molestes. Sabes, yo no soy digno de que entres a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y los discípulos tal vez dijeron, ¿qué? ¿No se molesten? ¿Solo di la palabra? ¿Por qué no lo hicimos hace 30 kilómetros? Caminamos una jornada de un día. Pero de nuevo Jesús se desvió 30 kilómetros de su camino para mostrar que quiere sanar. Y me encanta porque Jesús dijo que el centurión tenía una gran fe. Y cuando él comprendió que Jesús podía hacerlo, y de pronto cuando vio que Cristo vino, se dio cuenta de que quería, esa es la base para una gran fe. Pero fue un paso más adelante. Dijo, oye, solo necesitas decir la palabra, no necesito ninguna otra evidencia, no necesito otra cosa, no tienes que acercarte más, ahora sé que puedes y sé que quieres. Solo di la palabra y mi siervo será sanado. Y Jesús dijo, vaya, no he encontrado a nadie con una fe así en todo Israel. La gran fe cree que Dios puede, que quiere, y también acepta la palabra de Dios como autoridad final. Esa es toda la evidencia que la gran fe necesita. Y hay otra historia
de alguien que tenía gran fe también. Y es interesante, fue otro gentil. Las únicas personas que Jesús dijo que tenían gran fe no eran judíos, sino gentiles. Vamos a estar hablando de eso en un momento. La segunda ocasión en la que sabemos que Jesús dijo que alguien tenía gran fe se encuentra en Mateo 15. Había una mujer sirofenicia cuya hija estaba severamente endemoniada y ella fue con Jesús y los discípulos intentaban encontrar un poco de descanso. Ellos intentaban descansar un poco. Ella básicamente les arruinó las vacaciones. Los discípulos intentaron evitarla, pero ella no se iba. Siguió diciendo, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Jesús no le respondió nada. Y luego finalmente ella fue persistente, y él habló con ella. No es correcto quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Los hijos son primero. Es decir, era el orden de su ministerio. Era la nación judía primero. No que los gentiles estuvieran excluidos, sino que había un orden divino. Pero ella fue persistente y dijo, mira, incluso los perros bajo la mesa comen las migajas. Y él le dijo, hija, grande es tu fe. Y su hija fue sanada en ese momento. Y creo que nos muestra otro aspecto de la gran fe. La gran fe es tenaz. Él no le respondió, pero ella persistió. Cuando parece que el cielo está en silencio y no obtienes una respuesta y parece que no hay avance ni adelanto, amigo, la gran fe no se queda ahí. La gran fe no renuncia. La gran fe cree que Dios puede, cree que Dios quiere, descansa en la evidencia de su palabra. Y la gran fe es tenaz y no lo deja ir. No siempre obtienes la respuesta de inmediato cuando la pides, pero amigo, si no renuncias, Dios es fiel. Él realizará su palabra. Jeremías dijo que Él vigila su palabra para llevarla a cabo. Dios te bendiga. Espero que hayas obtenido algo de esto. La palabra de Dios es rica y escucha, seguiremos viendo estas historias. Y son aplicables a ti ahora, justo donde estás, en tu vida. Él puede ayudarte. Él quiere ayudarte. Encuentra la promesa. Ve a su palabra que cubre tu situación. Pide y sé muy tenaz. Apégate a la palabra de Dios. Creemos que encontrarás las respuestas también. En el nombre de Jesús. Y Jesús continuó enseñando. Aquí en Mateo capítulo 6 nos dio un modelo de oración y dijo, ustedes deben orar así, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Y solo para enfatizar un punto, lo retomó y dijo, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Jesús enfatizó una parte de su oración al reiterar el perdón. Es tan importante. Creo que tal vez es el factor más grande de la falla en la fe. La falta de perdón te alejará de las bendiciones de Dios. Recuerdo que enseñé sobre este tema un domingo en la noche, la necesidad de perdón y de liberar a los que nos han ofendido. Y no sé cómo todo esto ocurrió hasta la siguiente semana. Una semana fue a verme, que estuvo en la reunión, y ella me contó la historia después, una semana después. Dijo, sabía que Dios me hablaba, tuve que ir a casa y llamar a mi padre.
y pedirle que me perdonara. Yo jamás le pregunté qué había hecho su padre o qué dejó de hacer, pero ella dijo no había hablado con mi padre en más de 15 años por lo que había pasado. Y ella dijo, fui a casa esa noche y le dije, hola papi, soy yo, lo llamé. Estaba muy sorprendido de saber de mí. Dije, papi, solo llamé para decirte que te perdono. Y él dijo, gracias por hacer eso. Y ella dijo, necesito que me perdones. Y él dijo, ¿por qué? Y ella dijo, porque he sentido rencor contra ti por 15 años. Y él dijo, claro, te perdono. Y ella miró a mi cara y comenzó a llorar y dijo, Pastor Bayless, lo que no sabe es que por 15 años tuve una migraña. Había tenido mucho dolor en la cabeza por 15 años, sin cesar, 24 horas al día, y tomaba mucho medicamento diario y casi no me quitaba el dolor. Por 15 años tuve esa terrible jaqueca. Y dijo, el domingo en la noche fui a casa, llamé a mi padre y lo perdoné. Y cuando desperté a la siguiente mañana, se había ido el dolor de mi cabeza. Ya no tengo ese dolor en la cabeza. Y lloraba, las lágrimas bajaban por su cara. Y dijo, no tiene idea de lo que es sufrir por 15 años y en un instante liberarse de ese dolor. Amigo, es el poder del perdón. La falta de perdón es como un ácido que le hace más daño a quien lo guarda que al objeto donde es derramado. Háganse un favor y perdonen. Y tal vez digan, en mi familia no somos de los que perdonamos, no nos criaron así. Háganlo de todas formas. Si Jesús está en tu corazón, puedes perdonar. Es una elección que tomas. Yo vengo de una familia donde las personas históricamente no perdonan. De hecho, fue mi tataratía. Ella y su esposo vivían en las montañas de Virginia Occidental. Tenían un poco de sangre montañesa ahí. Y no sé qué pasó, pero ellos tuvieron una pelea de algo. Y ella se fue de la casa, cruzó la calle de tierra y fue arriba a otra pequeña cabaña que tenían ahí. Pasó la noche ahí. Bajó la mañana siguiente, limpió la casa, hizo el desayuno para él y en la tarde subió y durmió en la otra cabañita en la cañada. Ella hizo eso diario durante los siguientes 20 años. Nunca le habló a su esposo de nuevo. Por 20 años. Y se aferró mucho a ese rencor. Yo entiendo un poco sobre provenir de un montón de rencorosos, pero ¿saben qué? Se puede hacer. La Biblia dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado, y quiero animarlos. Sigan el ejemplo de Jesús. Necesitan perdonar. Si no perdonan, tampoco el Padre en el cielo los perdonará. Terminarán en las manos del atormentador hasta que paguen esa deuda de perdón. La deuda que todos debemos como creyentes es la deuda de perdón. Necesitamos liberar a los que nos hicieron daño. Necesitamos perdonar a los que nos ofendieron. Eso solo traerá bendición a nuestras vidas, amigo, donde sea que estés, lo que sea que te pasó. Quiero animarte, perdona como has sido perdonado. Serás bendecido si lo haces. Estoy aquí en Capernaum, es el hogar de Jacobo, Juan, Pedro, Andrés y Mateo. El recolector de impuestos era de aquí también. Y después de que Jesús enseñó en la sinagoga aquí, fue a la casa de Pedro y su suegra estaba enferma con una fiebre. Y dice en Mateo 8:14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este enferma con fiebre y tocó su mano. Y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Me encantó eso sobre la suegra de Pedro. Ella fue sanada y de inmediato comenzó a servir. Amigo, Dios quiere darnos fuerzas. Él quiere bendecirnos, pero no para que hagamos nuestras cosas. Es para que podamos servir. Dios le dijo a Faraón, deja que mi pueblo se vaya para servirme. Escuchen, si buscan un milagro de Dios, si quieren ser sanados, dediquen su vida.
a hacer su voluntad, a servirlo. Así es como respondemos a las bendiciones que Él nos da. La suegra de Pedro fue sanada, se levantó y los sirvió de inmediato. Saben, cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos sana, tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de servirlo y de servir a su pueblo con nuestras fuerzas. Pero debemos ser sabios también, porque las Escrituras dicen que tenemos un adversario, que anda como león rugiente buscando a quien poder devorar. Jesús dijo que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Y si queremos conservar lo que Dios nos da, creo que necesitamos ser sabios y hacer las cosas correctas. Necesitamos pegarnos al libro de Dios. Es comida para nuestro espíritu, alimenta nuestra fe, mantiene nuestra fe fuerte. Es importante que nos rodeemos de una comunidad de creyentes, porque la verdad es que si estás con personas que están llenas de duda y que no creen en lo que tú crees, y no hablo de alcanzar a personas por el Evangelio, todos necesitamos ese tipo de relaciones, pero las personas con las que estás y haces tu vida, si no creen en la sanidad, si no creen en el bautismo del Espíritu Santo, si no creen en que Dios libera, amigo, eso te va a afectar. Las Escrituras dicen, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será destruido. Y Jesús en el Evangelio de Mateo está hablando de cuando un espíritu sale de alguien, cuando es echado fuera. Él acababa de echar un espíritu de un joven, se va a lugares secos buscando descanso y no lo halla. El espíritu vuelve y dice, voy a volver a mi casa, y la encuentra vacía, barrida y decorada, y trae a 7 espíritus más malos que él. El estado postrero del hombre es peor que el primero, porque no cuidó lo que tenía. Fue limpiado por el poder de Dios, pero luego había un montón de decoraciones religiosas. Necesitas toda la palabra de Dios. Haz lo que puedas para estar conectado a una comunidad de creyentes, para que puedas mantener lo que Dios te da, y luego a tu vez ayudar a otras personas que lo necesiten. Dios te usará como vasija para ayudar y bendecir a otras personas. Estoy en el monte Tabor. Muchos dicen que aquí fue la transfiguración y desde este punto las personas lo consideran muy sagrado. Me gustaría orar por ti. Quiero animarte a dejar la amargura y la falta de perdón que tienes y dejar que Dios haga algo impresionante en tu vida. Si perdonas y te acercas a Dios, amigo, cosas impresionantes pasan, cambian. La sanidad, un avance en el área que lo necesitas. Déjame orar por ti ahora. Padre, oro por cada persona que está escuchándome y me está viendo donde sea que estén en el mundo, y que tú los alcances y los toques. Si necesitan sanidad, te pido que los sanes. Si necesitan sabiduría, te pido que les des sabiduría. Si necesitan un avance en su familia, te pido que hagas eso, oh Dios. Y gracias porque eres el Dios que puede hacer más abundantemente todas las cosas que pedimos de acuerdo al poder que obra en nosotros. Por Cristo Jesús. Amigo, necesitas saber que Dios te ama. Y oye, no querrás perderte el siguiente programa. Vamos a estar filmando en Jerusalén y va a ser fantástico.